Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación, a este espacio que se llama Cosmovisión, un espacio creado por Brinda Yoga, por nuestra escuela de yoga. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Javier Prieto. Javier es un amigo astrólogo, él es ingeniero de caminos de profesión, pero también es terapeuta transpersonal y, como acabo de comentar, también astrólogo. Nos hemos formado en la misma escuela y hoy pues hemos elegido un tema, diría yo, Javi, como muy íntimo, ¿no? Ujú. Para hablar. Vamos a generar este espacio íntimo, vamos a hablar del niño interior, ese lugar, diría yo, tan delicado, tan vulnerable como es un niño pequeño, ¿no? Ese niño que todos llevamos dentro. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema y bueno, Javi, desde tu experiencia de tu experiencia de vida, ¿no? Ya no como terapeuta y como tú como persona, ¿no? ¿Qué es el niño interior, ¿no? Porque lo oímos mucho en todo este mundo de la espiritualidad, del trabajo personal, ¿no? Se oye mucho esta palabra del niño interior, pero ¿cómo se lo explicarías a alguien que no supiera? Ujú. Bueno, primero saludar a toda la audiencia y a ti, Susana. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, compartir este ratito y bueno, como se llama Cosmovisión, pues a que compartamos, ¿no?, nuestra cosmovisión sobre el niño interior. Entonces, ¿qué es el niño interior? Bueno, yo soy como una persona que se hace muchos mapas mentales, entonces durante mucho tiempo es una de las cosas que he tratado de hacer, es preguntarme, ¿qué es el niño interior? Y dentro de nuestro interior en global, ¿dónde se ubica, ¿no? ¿Cómo podemos localizarlo? Entonces, yo al menos personalmente, el mapa que me hago un poco es el siguiente. O sea, diría que en nuestro interior hay una parte muy, muy interna, que es como muy esencial, que al final podríamos decir que es nuestra esencia, ahí donde está pues, el amor incondicional, la unidad, la libertad, ¿no?, absoluta. Entonces, ese lugar, bueno, yo creo que es el lugar al que estamos llamados a llegar, ¿no? Y para eso, pues tantas herramientas, tantas técnicas, ¿no? Tú que eres profe de yoga, la meditación, etcétera, ¿no?, que podemos hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde esa esencia yo pienso que cuando somos pequeñitos, cuando somos niños, digamos que estamos muy expuestos al mundo y además nos encontramos en un lugar como muy vulnerable, estamos muy abiertos a todo emocionalmente y abiertos al mundo, ¿no?, como muy receptivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues a medida que nos van surgiendo experiencias, pues quedan pequeñas heridas, bueno, pequeños traumas, condicionamientos, ¿no?, que desde los adultos también nos dicen, pues no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, hay ciertas partes de nosotros que digamos que vamos cortando o vamos ocultando o vamos negando, por decirlo de alguna forma, porque quizá pues, no están bien vistos o porque quizá nos conectan con el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa capa intermedia, o sea, después de la esencia, yo pondría esa capa intermedia donde está el niño interior, que es al final, bueno, ahora hablaremos, nuestra parte vulnerable y también nuestra sombra, digamos que esa banda intermedia yo creo que es donde colocaría todo eso. Y ya por último, para no enrollarme más y darle también paso y vamos después interactuando, está la capa exterior, que es un poco como la coraza, como nuestro personaje con el que nos movemos en el mundo, ¿no? Lo que en principio nos hace encajar con la sociedad y a la vez nos protege muchísimo porque no queremos entrar en contacto con ese niño interior que en parte está herido. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos llegar a la esencia, que es el de fondo donde queremos llegar, si no atravesamos esa capa de niño interior, si no vemos esa vulnerabilidad, si no sacamos afuera todas esas emociones con las que no queremos entrar en contacto, hacemos un trabajo de sanación y de reconciliación con todo ese niño, que ahora podemos desarrollar muchísimo, y al hacer eso, poco a poco, nos vamos a ir completando, vamos a ir conectando con una sensibilidad mucho más elevada de nosotros mismos y poquito a poco nos vamos a poder ir acercando, ¿no?, a esa esencia que yo creo que al final es como el anhelo que todas las personas como individuos tenemos en la Tierra, ¿no? O sea, yo digamos, así como una primera Sí, intervención, este es sí. un poco el mapa mental que yo me hago. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, total, de acuerdo contigo. Podríamos decir que
Porque claro, cuando somos pequeños, cuando nacemos, estamos una etapa de nuestra vida, que se suele decir que es hasta los 7 años, una cosa así, que estamos como sin filtros, Ujú. completamente abiertos a la experiencia de la vida, ¿no? Y entonces en esa apertura tan grande que tenemos, porque claro, como adultos, pues quieras que no, según vas viviendo según vas viviendo la vida, pues te vas generando esa serie de corazas, entre comillas, ¿no? Que te ayudan, y tampoco corazas, ¿no? Simplemente yo creo que la experiencia de la vida te lleva a que puedas ir filtrando de alguna manera pues, las distintas experiencias, todas las personas con las que te vas encontrando, ¿no? Pero cuando eres pequeño estás completamente abierto a la experiencia vital, ¿no? Y entonces, claro, según en el entorno en el que nos hayamos criado, las experiencias que hayamos vivido, ¿no? Vamos generando una serie de ideas de la vida que, que quizás cuando eres más adulto te das cuenta de que esas ideas que tenías de las cosas no son tan tuyas como tú creías, sino que las has Mm. ido generando quizás en esos años, ¿no? Que sobre esas experiencias que has tenido en esos años, pues has ido construyendo tus ideas, tus conceptos, yo qué sé, pues cuando eres pequeño se me ocurre, no se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando uno es pequeño, pues tiene una necesidad de sentirse querido, protegido, ¿no? De estar en un entorno donde te cuidan, ¿no? Eso es un niño pequeño, lo que necesita es que le cuiden, que le amen, que que tener un espacio donde él se sienta seguro, ¿no? Entonces, según haya sido, bueno, ahora tú me corriges si, No, no, no. ¿no? Pero según haya sido ese entorno de protección, de cuidado, de cómo te hayan dado amor, así luego va a estar decondicionado tu adulto, ¿no? Cómo vas a vivir luego esas ideas, ¿no? De amor o de protección o de, ¿no? Está claro, totalmente. O sea, yo tengo la sensación de que como niños tenemos como mucha necesidad de pertenecer, especialmente, claro, en primer lugar a nuestra primera unidad, que es la familia, luego después pues se podrá extender a la sociedad. Entonces, al final, un niño, con darle que papá y mamá le quieran, yo creo que inconscientemente va a hacer casi cualquier cosa. Eso, Entonces, un niño al final está como muy receptivo y es muy permeable a las reacciones que papá y mamá tienen a cualquiera de sus comportamientos o conductas. O sea, por ejemplo, por poner así un par de ejemplos, mm, si por ejemplo cuando yo estoy triste o cuando me enfado, un día tengo una rabieta, cuando soy un niño que tenemos 1000 rabietas, mm, y al final cada vez que me enfado, papá y mamá me dicen, ay, no, niño no llora, o no hay que enfadarse, o me intenta distraer rápidamente con algo, en cuanto me enfado, me saca las llaves y me hace un sonido como para distraerme, ¿no? O sea, cuando me hace eso 20 veces al mes, posiblemente yo al final como niño entiendo, ostras, a papá y a mamá cuando yo lloro o cuando me enfado, no les gusta. En cambio, cuando claro, estoy contento, es genial. Y si a lo mejor estoy en el cole y de repente saca una buena nota, me lo aplauden tanto, tanto y se lo dicen a sus mejores amigos, a mis primos, a mis tíos. Qué bien, Javi, total, ¿cuánto estudia? Qué buenas notas has sacado. Entonces, al final, ¿yo qué entiendo? Digo, si estudio y saco buenas notas, voy a ser ultra querido por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. sí, 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 Y entonces, así, inconscientemente, de una manera muy sutil y muy ligera, hay un montón de cosas que mi interior va diciendo, rabia y tristeza no gusta en malo, casa. sí, sí, Suspensos o no esforzarme lo suficiente no gusta. Responsabilidad, ¿cuánto se me valora por la responsabilidad? Entonces, digamos que al final pierdo la sensación de que se me quiere intrínsecamente por ser, simplemente por el hecho de ser, y que se me permite ser como en libertad un poco y expresarme con libertad, y vamos partiendo de una base donde hay una serie de conductas y de emociones que están bien vistas y otras que no. Y entonces yo voy inclinando de poco a poco hacia ahí y toda esa otra parte es como esa parte del niño que en principio queda oculta y que luego en el adulto es que estamos totalmente ocultos, porque nadie en la sociedad estamos a gusto en general con la tristeza, ni con la rabia, ni con el fracaso, ni con un montón de cosas claro, o sea, estamos tan limitados en lo que nos permitimos que, claro, dejamos a un lado un montón de emociones y de aspectos de nosotros que son necesarios si queremos vivirnos de una manera como completa. claro. Sí que al final nos creemos que somos adultos, ¿no? Porque bueno, pues nuestro cuerpo va cambiando, vas creciendo, pues tienes una profesión, la que sea, trabajamos, te independizas de tus padres
tienes una casa, ¿no? Y te vas creyendo que eres adulto, ¿no? Y que eres, pero luego a nivel emocional, todos ese tipo de comportamientos los vamos arrastrando a lo largo de la vida, ¿no? O sea, es como que al final si no has estado, si no realizas esa mirada hacia adentro y ver todo este tipo de conductas, ¿no? Que emergen de forma inconsciente, nos interrelacionamos entre nosotros como niños pequeños. Yo muchas veces me veo, o sea, porque eso es una cosa, yo pienso que aunque lo mires y lo reconozcas, que tienes que aprender a convivir con ese niño o esa niña durante toda la vida, que es un trabajo vital, ¿no? De por vida, que por mucho, a ver, sí que ahora podemos, a ver tú qué piensas sobre esto, pero yo pienso que es un trabajo que lo llevas para toda la vida, ¿no? Que puedes mejorar ciertas cosas, puedes aprender a reconocerlo, pero que son cosas que van a estar ahí acompañándonos, ¿no? Y que, porque claro, todas esas heridas que vamos, me viene a la cabeza también los ejemplos que estabas diciendo antes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, a un niño que le digan, tú calladito, tú callado, no sé, como que son cosas que luego al final, cuando tú te comportas en tu día a día, te das cuenta de que, jolines, es que me han metido este mensaje en mi vida desde que era pequeña y luego de mayor ves que te relacionas igual, que nos vamos relacionando entre nosotros, que somos adultos, pero que somos niños pequeños, que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Somos, pues eso sí, yo lo veo así, como diríamos en astrología, somos como lunitas pequeñas entre nosotros, ¿no? Como las lunas. Totalmente, ¿eh? Yo creo que es que el niño al final tiene muchísima fuerza en la manera de relacionarnos y la manera en la que somos de adultos, en lo que nos permitimos y en lo que no. Yo que vengo del mundo de la ingeniería, o sea, en general, el mundo de la ingeniería, cualquier emoción, o sea, cualquier sentimiento está prácticamente, o sea, de la vida personal, en el trabajo, de cualquier cosa, prácticamente no se habla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final eso da un entumecimiento que limita la vida a una cosa muy estrechita donde solo se puede hablar de lo práctico, de lo racional, de cosas mecánicas, pues de cómo he arreglado la luz en mi casa, de cómo he hecho no sé qué, pero al final yo cuando estoy delante de una persona también quiero saber, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás viviendo este momento de tu vida? O si te ha pasado algo, si de repente te has divorciado o has tenido una pelea o una pérdida. O sea, al final es como que cercenamos casi la parte más importante que tenemos, ¿no? Entonces, recuperar esa emocionalidad. Y bueno, digo esa emocionalidad, pero podríamos hablar también de otro montón de cosas. O sea, si al final no me permito el contacto con mi fuerza interna, pues posiblemente no tenga asertividad o no tenga el coraje para tomar decisiones, ¿no? Porque al final me he acostumbrado, pues no sé, a ser prudente, a decir que todo está bien, a ser muy complaciente, pero entonces, digamos que al final todo es innecesario. Yo creo que los seres humanos todo con lo que vamos equipados, yo creo que al final es necesario en algún ámbito de nuestra vida y diría incluso que es imprescindible. Entonces, lo que pasa es que nos hemos ido dejando herramientas en la mochila pues por eso, porque las hemos ido capando y porque no sabíamos cómo utilizarlas o para qué eran útiles, ¿no? Entonces, precisamente, como tú dices ahora, de adultos, que estamos, una vez que podemos ir siendo conscientes de eso, yo creo que es como ese trabajo de poder volver a ir abriéndonos poco a poco, como esos niños que están tan abiertos, hemos necesitado hacernos esa coraza, porque al final yo creo que es necesario y es útil, ¿no? Es Claro. imprescindible, pero ahora es como poder abrirnos de una manera mucho más consciente y poder tener el mecanismo de cerrarse cuando sea necesario cerrarse, pero Claro. también el mecanismo de abrirse. Es que al final sin la vulnerabilidad, o sea, es que hay muy poco contacto con el otro. Si te das cuenta, en la sociedad todos queremos como ser el que tiene más éxito, el que tiene más reconocimiento, los logros, o sea, porque estamos intentando buscar una felicidad como ahí fuera, pero al final como que no hay un contacto íntimo y profundo, ¿no? O sea, hasta que cuando tú te abres, o cuando estás con alguien que se está abriendo ante ti, o sea, eso es de una belleza tremenda y ahí se crea como un vínculo muy auténtico y muy profundo, ¿no? Porque realmente estás compartiendo una capa más interna. O sea, algo en nosotros sabe que lo que se está compartiendo ahí es más interno y que por tanto es como, yo qué sé, como un privilegio, ¿no? También poder presenciar todo Pero eso. es que es como lo más íntimo de nosotros, ¿no? Porque es esa parte como más vulnerable. Entonces es decir, madre mía, es que una vez que abres eso y que lo muestras al otro,
es que, bueno, pues estás ahí. De todas formas, claro, todo esto se genera, es lo que decías tú, ¿no? Todo esto es necesario, o sea, si al final hemos generado esa coraza, ¿no? Y que son cosas que hemos ido generando a lo largo de la vida porque era necesario, ¿no? O sea, nosotros desde la perspectiva de la astrología ya lo sabemos, ¿no? Venimos a vivir una carta y la puedes, y de una manera o de otra al final vas a vivirlo, ¿no? De una o de otra manera lo vienes a vivir, vienes y, y claro, en relación a los padres, ¿no? Al papel que tienen los padres, hasta qué punto, o sea, yo me tiré muchos años de mi vida culpando a mis padres, ¿no? De todas mis miserias y de todo lo que había vivido, ¿no? Hasta que luego en realidad dices, si es que al final esto lo tenía que vivir sí o sí, ¿no? Y la vida al final me ha puesto estos padres para que yo viva eso, no dejan de ser unos instrumentos de la vida para que yo viva esta experiencia, ¿no? Y, y yo creo que al final hayas vivido o no, claro, porque habrá gente que piense, claro, es que tú no sabes la vida que yo he vivido, ¿no? Porque claro, hay personas que han vivido vidas realmente traumáticas, o sea, cosas muy heavy metal. O sea, que hay veces que dices, madre mía, si no tengo ni de qué me estoy quejando, ¿no? De qué estoy diciendo, ¿no? Cuando oyes a personas contar su infancia, ¿no? Lo que han vivido en su, pero al final todo el mundo, que de una manera o de otra, todo el mundo tiene que mirarse, o sea, independientemente de que haya vivido una niñez traumática o no la haya vivido, todo el mundo en algún momento es necesario abrirte a mirar esas heridas, ¿no? Y esos miedos, todas esas experiencias que te han generado pues, los miedos, los traumas, los bloqueos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿O solo cuando una persona realmente ha vivido una vida, porque yo pienso que hasta el más happy flower, hasta el que haya vivido la más feliz, tiene que mirarse algo, ¿no? Yo creo que muchísimo. O sea, yo, otro de los mapas, o sea, antes de la astrología, que yo estuve un tiempo estudiando también un poco del eneagrama, o sea, el eneagrama me hacía ver que al final todos tenemos una herida, o sea, que hay, bueno, el eneagrama que es como un sistema que también tiene diferentes eneatipos, como que divide en diferentes heridas, es que al final te das cuenta que todos tenemos una herida. Incluso muchas veces, lo curioso de esto, del autoconocimiento, es que hasta que no empiezas con él, tú tienes la sensación, puedes tener la sensación, salvo que hayas tenido una infancia realmente traumática, de bueno, pues mi infancia tampoco ha estado tan mal y yo más o menos creo que soy una persona medianamente feliz. O sea, es verdad que desde esa capa externa yo he tenido muchos años un poco esa ilusión. Lo que pasa es que a veces luego te ocurre cualquier experiencia que pone al descubierto, ¿no? Como esa herida, pues a lo mejor algún miedo profundo, pues a lo mejor un miedo a la soledad o un miedo a la enfermedad o yo qué sé, bueno, pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, podríamos hablar de tipos de herida, pero hay un montón de cosas que de repente, pues un día, pues te ocurre algo, eso se destapa, ves que tienes una herida muy profunda y entonces entras como muy en contacto con esa parte como súper vulnerable porque dices, jo, ¿esto qué me ha pasado? Si es que estoy hundido, si es que en realidad veo casi que no puedo con esto. Entonces eso te coloca en un lugar tan vulnerable que por un lado descubres una parte de ti que no conoces y que desearías por un lado matar, que es lo que primero yo creo que queremos hacer con el niño, o sea, queremos quitarnos esa parte de la herida porque el resto nos parece que está mucho más feliz, ¿no? Que esa parte. Sin embargo, luego en realidad vas viendo, joder, que esa parte te deja como muy sensibilizado, también en el buen sentido, ¿no? Como muy abierto a los demás, empiezas a empatizar muchísimo con el otro, te das cuenta de que todos somos muy parecidos, de que todos tenemos un montón de heridas y que hay como mucha belleza también en compartirnos ahí, en acompañarnos desde ahí. Y en realidad yo creo que, joder, se destapa un tarro que es como súper interesante y súper rico. Lo que pasa que es verdad que, claro, hay que atravesar a veces un dolor y ver una serie de cosas que no éramos ni conscientes. O sea, yo creo que al final tenemos todos un montón de heridas quizá más profundas de lo que podemos llegar a pensar a priori. Total. Es como, no sé, me viene así a la cabeza, ¿no? Mm, también ponerlo un poquito más claro para las personas, pueden ser, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Esas vocecitas que nos boicotean, que están internamente boicoteando, ¿no? Por ejemplo, pues antes de empezar a grabar el vídeo, yo le he dicho a Javi, ay, estoy nerviosa, no sé qué, pues yo sé que me estaba hablando mi niña interior, ¿no? Pues esa parte de mí que,
ay, que, pues, ¿tú qué vas a hacer y qué estás haciendo? ¿No? Esa parte mía que tiene miedo a exhibirse, a mostrarse, a hacer este vídeo, em, a hablar, ¿no? A no sentirte merecedora de, pero ¿y tú qué vas a decir? ¿No? ¿Y tú qué tienes que para, ¿no? Esas voces que tenemos dentro de no sentirte cualificada para nada, de siempre estar, de compararte con el otro, ¿no? Pues siempre va a haber otro que lo va a hacer mejor que tú, que va a compartir mejor que tú. Estas ideas que tenemos y que, claro, y que hoy en día ah, estamos tan expuestos, ¿no? Porque te metes en las redes sociales y hay eh, tal avalancha de mentiras, ¿no? De vidas ficticias, ¿no? Que la gente se pone ahí, se genera su vida, su canal de Instagram haciendo poses o pretendiendo tener una vida feliz, que está bien, que a lo mejor detrás hay una idea de inspirar a las personas, ¿no? Ujú. Pero que según desde el lugar donde lo estés mirando, hay veces que tus propios miedos y tus propias y esas voces boicoteadoras se hacen hasta más grandes, porque Ujú. dices, madre mía, es que fíjate, es que yo nunca voy a estar ahí, ¿no? Como Ujú. que no sé cómo ves esto, ¿no? Sí, sí, no, no, es que es total. O sea, yo creo que, por ejemplo, algo que yo también comparto, que es como, por ejemplo, es un poco este miedo a la exposición, ¿no? Como el miedo al rechazo, por ejemplo, por hablar así de una herida concreta. Yo realmente me experimento muchas veces en este miedo al rechazo. Ostras, según lo que vaya a decir, uff, ¿cómo va a reaccionar el otro? A lo mejor me van a rechazar. O sea, mi niño, o sea, tiene mucho miedo al rechazo y cuando me voy a exponer, me lo hace saber, ¿no? De una forma que, Claro, entonces, incluso si le doy el control, puedo llegar a un punto de ni siquiera hacer a lo mejor este vídeo. Es decir, exacto. por no exponerme al miedo al rechazo, directamente ni lo hago. Y muchas veces lo que puede pasar es que si tengo una herida, a veces en vez de entrar en contacto con esa herida desde un lugar vulnerable y reconocerme ese miedo al rechazo, y bueno, ahora después podemos hablar, ¿no? Como en ese lugar meditativo en el que puedo como abrazarme, ¿no? Desde un lugar interno como más del adulto, ¿no? Abrazar un poco a ese niño. En lugar de eso, puedo intentar como sobrecompensarlo hacia el exterior. O sea, si no he tenido en cuenta, o sea, si no me he hecho consciente de que es un miedo al rechazo, lo que puedo intentar es como si tengo, por ejemplo, miedo al fracaso, ¿no? Por poner otro ejemplo, en Instagram, pues puedo intentar como ser súper, súper, súper exitoso, porque precisamente creo que cuando consiga el éxito va a estar mi felicidad. Entonces me voy cada vez más hacia afuera y para no entrar en contacto con el miedo al fracaso, intento proyectar una imagen de súper, súper, súper éxito, ¿no? Que yo siempre pongo a lo mejor el ejemplo un poco bueno, de un futbolista muy conocido que es Cristiano Ronaldo, que, por ejemplo, para mí, vamos, con todo respeto, que no lo sé, pero la sensación externa es como de necesito ser el que más goles meta constantemente y si no meto el que más goles, ya hay algo en mí que realmente está muy herido. Y si me critican externamente, al final hay algo como muy herido de necesito todo el rato demostrar y ser el mejor y en cuanto no lo sea, voy a entrar en contacto con una herida tan grande como que al final es como un motor para irme hacia afuera, por no asumir ese dolor, ¿no? Que en realidad pues no pasa nada. O No pasa sea, nada, claro. somos así, o sea, todos somos así. O No, sea, yo totalmente, vamos, que para nada, o sea, que no hace falta tampoco ni ser Ronaldo, ¿no? Yo me veo ahí sí, sí. muchas veces en esa dinámica, ¿no? De que tienes que hacerlo todo perfecto, tienes que hacerlo con esa necesidad que luego ves al final que por detrás hay una necesidad muy grande de ser reconocido, ¿no? Y que no pasa nada. Si el punto en esto es aprender a dialogar porque ese tipo de, esas voces que hay detrás o esas dinámicas que tenemos, las tenemos todos, ¿no? El punto aquí al final es verlo, darte cuenta de que existe y dialogar con ello, ¿no? Y decir, no pasa nada, o sea, yo lo que has dicho, o sea, yo no haría estos vídeos, yo me he tirado años queriendo hacer esto, o sea, años queriendo hacer vídeos, poder contar, bueno, pues cosas que nos ayuden a todos y a mí misma, simplemente el hecho de estar hablando de esto ya me está ayudando un montón, ¿no? Y por ese miedo a que me vean, a que a lo mejor pues igual meto la pata o igual digo alguna tontería o igual a alguien no le gusto, pues claro, es que 100% seguro que a alguien no le gustas y a alguien que le caes mal y alguien va a ver el vídeo y dice, ¿y esta tonta qué está haciendo aquí? No sé, que eso va a existir, ¿no? El punto está en que escuches a esa niña, es la relación que tú tienes con esa niña y atravesar el miedo con ella de la mano, ¿no? Porque los miedos van a estar ahí.
Las vocecitas van a estar ahí, pero el punto es que eso no te paralice, sino que la cojas de la manita a tu niña y que la lleves contigo y que diga, mira, pues no pasa nada, pues mira, pues has hecho un vídeo, pues mira, pues no pasa nada. Pues vale, pues venga, voy a hacer otro, pues mira, pues anda, pues no ha pasado nada tampoco, ¿no? Y ya está, y eso es, ¿no? Es como abrazarte, ¿no? Abrazar todas esas partes que están ahí que te van a acompañar, porque yo, vamos, yo lo veo en mí, ¿no? Que llevo un montón de años con todo esto, ¿no? Pues aprendiendo a mirarme hacia adentro, ¿no? Pues buscando explicaciones a todo eso, ¿no? A todo ese sufrir interno, ¿no? Y veo que sigue ahí, ¿no? Lo que pasa es que veo cómo se va transformando, veo cómo esa relación con eso, pues se va transformando. A mí, por ejemplo, pues personalmente lo que más me ha ayudado ha sido pues el yoga. Empecé por el yoga. Primero empecé con la lectura, antes que con el yoga empecé con una parte como más filosófica, ¿no? Más de leer, de empaparme de libros, y luego fue pues el yoga y la astrología, pues he sido como también reconocerme muchísimas cosas. A mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? La astrología. Pero que eso va a estar siempre ahí. O sea, que hay gente que igual se piensa que esto es, bueno, pues ya está, y no, que los miedos están ahí, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Totalmente. O sea, vamos, me he identificado muchísimo con lo que estás compartiendo ahora. O sea, yo al principio cuando descubres qué miedos tienes y tal, yo tenía la sensación como de que con esfuerzo y fuerza de voluntad y viéndolo en algún momento se eliminarían. Eso es como la primera ilusión. Luego después, pues comparto contigo, o sea, te das cuenta de que al final la herida está ahí y que se ha formado a lo mejor en un momento tan prematuro y tan inconsciente que en realidad va a seguir ahí. Aparte que hay cosas que yo creo que son humanas, que a lo mejor, pues no Claro. sé, miedo al rechazo en algún grado, todo el mundo a lo mejor lo vamos a tener, pero que puedes aprender a relacionarte con ello de otra manera, ¿no? Y justo es lo que tú decías, me ha parecido también muy bien de llevar al miedo un poco de la mano, ¿no? O sea, al final, si hacemos un poco esa distinción interna entre el adulto interno y el niño y intentamos ver cuándo estoy siendo el adulto y cuándo estoy siendo el niño, que me parece como una cosa bastante rica, muchas veces pasa eso, cuando el niño aparece y de repente pues tiene muchísimo miedo al rechazo, por ejemplo, si hacemos este vídeo, pues si yo desde mi adulto, desde mi esencia, hay algo en mí que me dice, es que a mí me apetece compartir muchísimo. Al final, si no lo hago por miedo, es como que poco a poco voy limitando mi ser, ¿no? O sea, mi ser que quiere expresarse de una forma, es como que si el miedo dejo que tome el poder, es como que se va haciendo cada vez más pequeño y esa luz, ese contacto interno con lo que realmente quiero, o sea, con mi guía interno, es como que se va perdiendo el contacto si no lo mantengo, ¿no? Entonces, más bien es ¿no? Esta clave que dabas tú, más como me escucho y digo, joder, yo realmente quiero expresarme, quiero transmitir, quiero hacer estos vídeos. Entonces, después entro en contacto con, ostras, pero tengo muchísimo miedo al rechazo, ¿no? Entonces, es precisamente ese darle la manita y a lo mejor tengo cuidado con mi niño y le digo, poquito a poco, primero voy a hacer un vídeo muy pequeñito, en un sitio muy pequeño. No te preocupes, que después, cariño, vamos a ir un poquito más y luego un poquito más, ¿no? O sea, como Exacto. darle ese lugar, o sea, tampoco en plan tírate de un precipicio, pero poquito a poco, de la manita, puedo ir dando esos pasos con mi niño. Y si un día me critican externamente, voy a sentir el dolor del rechazo. No es que el dolor del rechazo por haberlo visto no esté, sino que puedo, bueno, pues cerrar los ojos, sentir en el cuerpo, ¿no? Ese miedo al rechazo, respirarlo un poquito, decirle alguna frase si siento que tengo que decírsela a mi niño, ¿no? Por eso yo creo que un poco esa meditación, ¿no? Interna o a veces el propio yoga, ¿no? O sea, desde el cuerpo, creo que al final es como muy importante porque podríamos entrar en esta segunda fase de, bueno, una vez que hemos visto la herida, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? ¿qué hacemos? ¿Cómo sanamos un poco esto o cómo vamos cicatrizando las heridas? Pues si te doy mi opinión, Susana, yo tengo la sensación de que al final las heridas del niño se sanan con amor y el amor internamente, para mí el equivalente es como la atención y la presencia interna. Eso al final es amor. Cuando tú un niño, ¿qué es lo que quiere? La atención de papá y mamá, ¿no? Porque al final si la atienden es como que lo están queriendo, ¿no? O sea, al final esas heridas para mí, si me surge un miedo al rechazo, un dolor, pues precisamente lo que necesita es que cierre los ojos, que le dedique un tiempo simplemente a sentirlo, a permitirme estar con ese dolor un ratito, a reconocérmelo, a decirme al niño, o sea,
a respirarme como amorosamente, como si fuese un niño pequeño que quisiese abrazar, que está llorando, como un niño de 2 meses, yo ahora que tengo una niña pequeña que está llorando, pues como si fuese eso mismo, ¿no? Porque al final es que es un niño interno, es que Sí, es sí, muy sí. similar, ¿no? Yo creo Sí, que va un sí. poco por ahí el camino. No sé a ti Sí, qué te funciona, Susana. sí, yo, hombre, a mí personalmente, hasta que dejé de, a ver, o sea, que sigue ahí, ¿eh? Pero hasta Mm, que empecé a dialogar con el... Han pasado muchísimos años, ¿no? Pero a mí lo que me ha enseñado a ver, a identificar esa niña, pues fue pues dentro de la práctica de yoga, que bueno, tú también haces meditación, ¿no? Pues es la meditación. A mí la meditación fue lo que me enseñó a mirar pues todas esas voces que tenía por dentro, ¿no? Y luego, pues sobre todo, mm, aprender a escuchar y ver qué es lo que qué es lo que te gusta, qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace conectar con esa chispa, con esa frescura de la niña? ¿Qué me gustaba hacer de pequeña? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me ha venido a la cabeza ahora mismo, ¿no? A mí me encanta cantar, ¿no? Y yo de mm. pequeña cantaba. Yo de pequeña cantaba, o sea, me hacía una escenografía, me vestía con cosas de mi madre y me ponía a cantar, así, pero no, y no me cortaba un pelo de hacerlo. Y luego ya según fui haciéndome mayor, dejé de cantar. O sea, cantaba, pues yo qué sé, pues en la ducha o en el coche que con la música vas cantando, pero para nada yo. Y hace relativamente poco tiempo, pues vine de un retiro y le dije a mi marido, digo, me voy a apuntar a clases de canto aquí en él, pero que me dio así, yo qué sé, a mí, pero te estoy diciendo hace, pues no sé, a lo mejor 6 o 7 años, me voy a apuntar a clases de canto, pero así. Y, y me apunté a clases de canto y a raíz de ahí se empezó a despertar esa necesidad de decir, pero Dios mío, si es que a ti te ha encantado cantar siempre, ¿no? ¿Por qué no has hecho esto antes, ¿no? ¿Por qué no has desarrollado más? Y ahora, bueno, pues he juntado como eh, eso que me encanta, que es cantar y la música, pues a los mantras, ¿no? Que forma parte también de la tradición del yoga, ¿no? Y me encanta cantar mantras y hago kirtan y me encanta, ¿no? Es como que lo he fusionado ahora de una manera, ¿no? De esa manera, la música pero que era una cosa que yo misma, en un punto de mi vida, yo no sé qué es lo que pasó, que como que no continué, y dije, pues con lo que me gusta esto, ¿por qué no me dio por hacerlo cuando era más pequeña, ¿no? Que con lo que me gustaba, con lo que disfrutaba y con lo que disfruto ahora, ¿no? Y sin embargo es una cosa que la dejé ahí en segundo plano, me dediqué a hacer otras cosas y en cada uno, pues me imagino que funcionarán cosas diferentes, ¿no? Porque a cada uno, o sea, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le da vida por dentro, qué es lo que le gusta, ¿no? Y el hecho de dedicarte esos momentos de silencio, de recogerte hacia adentro, pues puede que te dé algo de luz hacia dónde te tienes que dirigir, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera tienes por qué meditar, no sé, porque esto, a ver, que parece que solo meditando encontramos las cosas, a cada uno la vida le pondrá, yo creo que te va poniendo a uno, pues habrá gente que a lo mejor pues haciendo, pintando o tocando un instrumento o saliendo a Mm. pasear por la naturaleza, pues encontrar esos momentos de visión, de que diga, pues mira, pues voy a hacer esto, ¿no? Que voy a poner a mi niña contenta, pues me voy a apuntar a clases de baile, yo qué sé, no sé. Mm. Es que además, claro, con todo esto abres como otra parte que en realidad no estábamos hablando y que tienes razón. O sea, que hemos hablado mucho de la herida del niño interior, que es una de las partes más gordas, pero es que, claro, también está toda esa otra parte que es como el niño disfrutón, juguetón, niño creativo, como ese Claro, niño del que también nos hemos ido desconectando porque nos hemos ido haciendo claro, adultos. Y porque yo el nos queda, primero, que al final, claro, es súper que, serio, claro, porque, responsable, centrado. Y claro, entonces, claro, perdona, dime, no, dime. perdona que te he cortado, no, porque le das espacio más a la herida, a los daños, a los miedos y a todas esas movidas que a la otra parte, ¿no? Que también está ahí. Eso es que son un poco las dos partes. O sea, por un lado, poder reconciliarnos con la herida y poder mirarla, porque es que si no al final no sanamos. Y por otra parte, también recuperar un montón de partes que son mucho más internas, porque volvemos otra vez al esquema del principio, están mucho más cerca de nuestro centro, que son
muy creativas, muy expresivas, cantar, bailar, jugar. O sea, a un niño le encanta jugar. Y a veces cuando somos adultos es verdad que como nos metemos tanto en el este de los adultos ya no juegan, o sea, ya somos adultos, ¿no? Como que hay que hacer cosas de adultos como responsable, serio, no sé qué, prudente, tal. Y al final como que no le damos espacio a eso. Entonces a lo mejor a mí me gusta cantar, o me gusta hacer el tonto, o ser espontáneo, ¿no? Y yo al final, o sea, por ejemplo, muy poco espontáneo. Entonces, un trabajo también de por vida es como ir recuperando también todo eso, ¿no? Como todo eso. Total. Sí, sí. Sí, porque pensándola, hay veces, o sea, yo conozco así a personas, ¿no? Que han hecho así como mucho trabajo profundo en el niño interior. Entonces es encontrar ese punto, porque hay veces que la gente se regocija en la herida. Que yo entiendo, o sea, todos tenemos las heridas, ¿no? Y es lo que te digo, que hay gente pues, que ha tenido vidas así como muy fuertes, muy traumáticas y con experiencias pues, que son difíciles de digerir para un niño, ¿no? Yo hay veces que tengo la sensación de, joder, es que esto no me correspondía vivir que lo viví porque lo tenía que vivir. Vamos a ver, eso ya partiendo de ahí, ¿no? Si lo viví es porque lo tenía que vivir y tenía que pasar por esa experiencia, ¿no? Pero piensas y dices, ostras, es que esto, para en la edad que en la que tenía y vivir esto, madre mía, pues no me extraña que tenga este bloqueo en esta cosa, ¿no? Porque es que vivir esto en ese momento, pues fue heavy, ¿no? Claro, puedes hacer trabajo interior, pero es que veo a gente que está ahí haciendo ese trabajo con el niño, ese regocijo en la herida, y llevan años y años y años en ese, y como estar todo el rato, o sea, no es lo que tú decías, antes decías, ¿no? Que no es llego, lo miro, lo veo, y sé que tengo esto aquí, ya estoy sanado, ya estoy iluminado y ya tengo el niño interior curado, pero tampoco el otro punto de estar todo el rato regocijándote en la herida, ¿no? Hay que llegar a un punto de decir, bueno, vale, sí, está esta herida aquí, te pasó esto, pero también tienes que alimentar esa otra parte, ¿no? Decías que pues esa frescura y espontaneidad de un niño, ¿no? Que te gusta hacer, que te llena el alma, que te da brillo por dentro, ¿no? Que no te tienes por qué poner a bailar. Yo he puesto el ejemplo del canto porque a mí me ha pasado eso, pero que con otro sería pues otra cosa, ¿no? Que puede ser simplemente lo que decías tú, una actitud, ¿no? Decir, pues ser más espontáneo, ser más, arriesgarte a expresar y a decir esto, ¿no? Decir, pues, no sé, pues en el entorno en el que tú dices, ¿no? De la ingeniería, ¿no? Que hay tantas, en la ingeniería como en otros, ¿no? Como que pues el expresarte y el hablar de tus emociones es como un reto, de decir, pues ahora pues voy a expresarme, voy a soltar esto aquí a ver qué pasa, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Eso es, al final el niño es que es como muy curioso, muy juguetón. Bueno, tú que eres Sol en Géminis, ¿no? Que es como un poco esa actitud del niño, ¿no? En ese sentido positivo. Claro, yo creo que por un lado es como contactar con esas partes positivas y en general llevar nuestra vida hacia cosas que realmente queremos hacer. Y lo que pasa es que luego es verdad que en tu día a día, pues muchas veces va a haber cosas como, ostras, esto me ha molestado un montón, o esto me ha dolido, o esto me ha enfadado, ¿no? Entonces, es simplemente la propia vida ya con los espejos que nos ponen alrededor, que al final todo el mundo y todas las situaciones, pues van a ir de vez en cuando encendiendo un poco estos asuntos donde digo, ostras, aquí tengo una herida. Entonces, para mí la cosa con la herida no es tanto el regocijarme como el permitirme un poco esa emoción, porque es verdad que la sociedad hemos buscado como mil mecanismos de defensa para huir, ¿no? O sea, en plan, estoy todo el día con la tele puesta, o no paro de hacer cosas, o todo el día pues me voy de viaje, o alcohol, o lo que sea, ¿no? O sea, como que al final tenemos mil maneras de no entrar en contacto con ese dolor, ¿no? Entonces, o sea, no es como regocijarse del dolor, pero el dolor, o sea, hay un punto que el niño, pues lo que decíamos antes, o sea, lo que necesita al final es como si está llorando tu niño de 2 meses y tú te escapas, porque, uff, no me gusta verlo llorar y me voy a dar un paseo. Ostras, pues el niño cada vez va a estar peor, ¿no? Porque al final necesita que atiendas un poco su necesidad en ese punto. Entonces, cuando surge la necesidad, se trata como de parar un ratito, asumir, no decir, ostras, me ha molestado, yo qué sé, me enfado con mi vecino, me enfado con mi pareja o lo que sea, o le exijo que tiene que estar conmigo en todo momento, porque, o sea, si yo tengo miedo a la soledad o tengo una herida de abandono, soy yo el que me tengo que acompañar. O sea, al final tengo que ser yo el que me responsabilice. Entonces, cuando surge esa herida de abandono,
es tanto como poder sentir un momento ese abandono, darme unos instantes. No se trata tampoco de hacer una meditación de 2 horas, sino de darme un espacio de 2, 3 minutos donde pueda sentir ese miedo a la soledad o ese dolor por haberme sentido abandonado en este momento, que no es que tenga que tampoco pensar una cosa que Sí, pudo sí. pasar a los 2 años o a los 3 años, pero que es una cosa que estoy viviendo ahora, en el presente. Entonces, como es una cosa presente, cierro los ojos y me permito eso, como me permito la rabia o me permito la emoción que surja. O sea, el ir Total. permitiéndonos internamente todo eso más y dar ese espacio un poco meditativo, ya digo, aunque sean 2, 3 minutos para que eso surge, para que eso surja, eso es lo que yo creo que va poco a poco curando o por lo menos va evitando que me relacione tan mal con el dolor, tan mal con la tristeza, tan mal con el miedo, porque ahora mismo tengo una relación fatal, o sea, en plan, no puedo ni verlo. En cuando me hace miedo me salgo por allí corriendo. Entonces, de esta manera voy diciendo, bueno, pues aquí estoy sintiendo miedo y no pasa tanto, y estoy aquí como acompañándome en el miedo, como acompañando al niño en el miedo, y entonces como que mi relación con el miedo va cambiando. No es que el miedo de repente desaparezca y diga, ya lo he superado. No, pero se trata de decir, bueno, pues esto es el miedo o esto es la ansiedad. Y estoy respirando y digo, uff, qué ansiedad siento, pero estoy aquí presente en la ansiedad y no pasa nada. Y no era tan grave o tan malo como yo me esperaba, ¿no? Y entonces eso me va permitiendo también abrirme a más experiencias, porque dejo de tener tanto miedo a todas las experiencias, porque voy un poco sanando, ¿no? O sea, como un poco combinar esta parte de la herida, que es la Sí. que comentábamos antes, con esa otra parte que hablamos ahora mucho más del, pues bueno, del niño geminiano, ¿no? Que decíamos antes de disfrutón, de cantar, de lo que sea, ¿no? Un poco como el dejarnos llevar, ser más espontáneos y disfrutar de lo que disfrutábamos cuando éramos pequeños. ¿Cómo te lo pasabas bien cuando eras pequeño? Pues llevárnoslo un poco también a la vida adulta, ¿no? Lo digo yo que he sido de los niños como de estos de, oh, qué maduro Javi desde que era muy pequeño, ¿no? O sea, ahora es como un trabajo de, ostras, tengo que rebuscar para recuperar a un niño que dejé perdido hace mucho. Entonces es como un trabajo de por vida en ese sentido, porque es Sí, como poquito a poco, ¿no? Ir recuperando poco a poco. sí. Sí, porque al final, bueno, un niño, si te pones a pensarlo, el niño, retomando otra vez la pregunta que me has Mm, hecho antes de cómo lo hago, ¿no? Al final el niño lo que necesita es comprensión y paciencia, ¿no? mm, Y cuanto más comprensiva me he vuelto conmigo misma y más paciente, ¿no? Que decir que no, esto no es una cosa de ya, sino que esto es, pues tranquila, pues esto es un proceso, poquito a poco. Y lo que dices tú, pues ahora a lo mejor al principio necesitas 3 minutos, escucharte, no sé qué, y luego al final, cuando lo vas integrando, pues es algo que ocurre, o sea, ocurre de mm, forma mecánica, que te ves, yo muchas veces me veo discutiendo con mi pareja y digo, ostras, es que estás aquí, la niña pataleta, una niña pataleando, ¿sabes? Y entonces ya paro y digo, y es que no tengo ningún interés en seguir con la discusión, porque es que lo veo mm, tan claro, que ya digo, lo siento, o sea, lo siento, de verdad, porque es que cuando digo, es que esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero que muchas veces te ves en ese bucle y dices, vaya pataleta que me he currado aquí, ¿no? Al total. final, en las relaciones, cuando no das espacio a ese niño, cuando no le miras hacia adentro, mm, te vas relacionando con el otro y le exiges lo que tú no te das a ti mismo. Eso es, Entonces, eso cuando es. tú no te das espacio a mirarte y a darte lo que tú necesitas, pues se lo vas a exigir a tu pareja, se lo vas a exigir a tus padres, a tus hermanos, y nos vamos relacionando con los demás desde ahí, ¿no? Y estás todo el rato sintiéndote insatisfecho con todas tus relaciones. Es que no encuentro a la persona de mi vida, ¿no? Es que primero te tienes que encontrar tú a ti, darte lo que tú necesitas. Y luego al final las personas que te acompañan pues son simplemente compañeros de vida, no son personas que te están llenando ese espacio que tú no te sabes dar a ti misma, ¿no? O a ti mismo. Entonces, pues eso, porque muchas veces vas llegando a tu vida parejas que hacen la función de un padre, de una madre, pues eso, que van llenando todos esos vacíos y que al final, al cabo del tiempo, como es mentira, o sea, como lo has hecho desde un lugar ficticio, pues al final te vas a dar cuenta de que ya me he desenamorado. No, no te has desenamorado, si es que al final es que lo estabas
recibiendo, esa persona la estaba recibiendo desde una carencia, desde un lugar que no era, y entonces por eso al final te vas a defraudar, ¿no? Por eso es tan Totalmente. importante dar espacio a esto, ¿no? Y reconocerte y darte mucho cariño. Y es que cuesta, o sea, yo lo veo, a mí me ha costado hasta que digo, no, no, si es que esto, cuanto más independiente, aunque siempre he sido muy independiente a nivel externo, pero a nivel interno, hasta que yo no me he dado lo que realmente necesitaba a nivel emocional internamente a mí misma, no me he empezado a relacionar de una forma, entre comillas, más madura. La niña sigue ahí, ¿no? Pero que yo noto que me relaciono desde un lugar completamente diferente. Entonces, no sé. No, muchísimo, ¿eh? Ha habido un momento que me estaba poniendo la piel de gallina, o sea, que realmente, joder, es que me parecía como, es que es muy importante, o sea, esto que estamos hablando parece una tontería, pero en realidad casi el trabajo interno casi se puede resumir en esto que estamos hablando. Lo que pasa es que esto, claro, pues tardar 4 vidas en acabar de Claro, bueno, hacer pero en algún momento tienes que empezar, ¿no? este trabajo. Sí, Claro, sí, sí. Y claro, también no sé si te ocurre, pero claro, en el momento en que tú empiezas a ver tus carencias un poco y desde dónde estás relacionando y vas empezando a darte un pelín, o al menos empezar a ver qué es lo que necesitas y empezar a dártelo un poco, pues que tu relación con el otro cambia muchísimo también, mucho, porque también ves el niño del otro cuando sale, notas a lo totalmente. mejor cuál es su punto flaco y sabes que ahí se está relacionando contigo desde el niño y puedes darle un poquito a lo mejor ahí de comprensión o de decírselo de una forma delicada, en lugar de antes que a lo mejor me lo tomaba a lo personal porque pensaba que era tal, o sea, como que hay como una dinámica donde, claro, cuanto más avanzando en este trabajo y todo lo que queda por avanzar, ¿no? Porque ya digo que aquí queda mucho recorrido, es como que las relaciones van cambiando muchísimo, la forma de Sí, relacionarse y de ver al otro, ¿no? Y de verte a ti y de ver al otro. Es que según te ves tú, es como que cambia la mirada al otro exactamente en la misma proporción. igual. Y además es que es tanta belleza lo que hay en todo esto, ¿no? Es que cuanto más lo miro, cuanto más me veo, ¿no? Y más veo el otro, digo, pero qué belleza, ¿no? Hay en todo esto, ¿no? En las Muchísimo. relaciones, en cómo nos comportamos, y totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es que al final cuando tú empiezas a mirarte a ti mismo, aprendes a ver al otro, te vuelves mucho más tolerante, mucho más respetuoso, mucho más Mm. comprensivo. Pues a lo mejor una bronca que antes, yo qué sé, me duraba 3 días, ahora me dura minuto y medio. O sea, es que en el momento en el que me doy cuenta de dónde estoy, hombre, a lo mejor hay veces que si estoy muy en fuego, pues me tengo que ir a dar una vuelta, ¿no? Para Mm. respirar, pero me doy cuenta, o sea, digo, no, desde aquí no voy a seguir hablando, me voy a dar una vuelta. Y te das una vuelta y luego vuelves con otra cosa, ¿no? Porque ya sabes, porque ya has aprendido a mirarte, a cogerte, o sea, no quiere decir que ya vayas en modo zen y no te Mm. vayas a cabrear nunca, no, no, para nada. Si yo me sigo cabreando y me sigo poniendo, ¿no? Pero ya desde otro lugar completamente diferente, ¿no? Es como, Sí, es que es una cosa como muy, muy mágica y claro, como que hay como mucho, ahí es donde yo veo un poco el amor de verdad, ¿no? Como el ver al otro en todo su ser, ver como dónde tiene el niño, dónde tiene también sus puntos buenos, ¿no? Como que empieza a ver a la otra persona, o sea, dejo de ver como un poco a veces ese espejo que al principio veía en la pareja de mí mismo, de las cosas que necesitaba, y empiezo a ver también, claro, el otro con su propia dinámica, con su propia lucha interna, con su intento de ser feliz, ¿no? Y hay como mucho amor como en toda esa dinámica de todos nosotros, ¿no? Que al final somos como humanitos pequeñitos, cada uno con su historia, con su vida, con sus heridas, con sus cosas, ¿no? Intentando como dar pasitos, como recorrer. Por eso yo creo muchas veces que no se trata tanto, joder, es verdad que en la sociedad hacemos mucho hincapié como hay que ser buena persona, ¿no? Que no se me entienda mal, pero es que para mí ha llegado un punto que lo de ser buena persona, como de hacer un esfuerzo por ser buena persona, es que me parece secundario. O sea, me parece que es mucho más un tema de ver y de comprender que de ser buena persona. O sea, si yo veo al otro desde dónde está actuando, es que sin querer me va a salir mucho más ser buena persona que no enforzarme a decir, no, no le tengo que contestar porque contestar es de mala persona. Tengo que callarme o tengo que ser así. Lo puedes hacer y es mejor ser bueno que ser malo, o sea, entiéndeme, pero
pero es que como que cuando vamos pudiendo ver algo y comprender algo, ¿no? Y no lo digo desde un lugar de yo ya veo todo y comprendo todo, ya digo que ni mucho menos, o Sí, sí, sea, no te que entiendo, veo te entiendo. un poquitín de dónde está, con respecto a mí antes, no digo con respecto a otros, sino por lo menos con respecto a mí antes, sí que noto que veo más que antes, y que antes a lo mejor mis esfuerzos era esfuerzo de ser buena persona, y ahora si hay un punto en que puedo ver un poquito a la otra persona, es que me coloco en un lugar distinto a la hora de acompañarlo, a la hora de juzgarlo, a la hora de todo. Y entonces eso Ya. es que no hace falta forzarse a ser buenas personas, decir, vamos a cambiar la sociedad a base de intentar ser buenas personas. No, lo que tenemos que hacer es empezar a vernos un poquito internamente, porque entonces es que va a surgir solo, como que va a ser, viene Sí, sí. solo. Sí, 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 claro, pero si al final no juzgas, o sea, que te entiendo perfectamente lo que me estabas diciendo, o sea, porque, claro, sucede natural porque como como has aprendido, te has dado ese espacio para mirarte a ti mismo, el ver al otro lo estás viendo de forma natural, pero porque tú te estás dando espacio a mirarte a ti, o sea, no es miro al otro y le voy a juzgar y le voy a analizar, no, es que como tú te miras a ti, pues vas a ver al otro y entonces ya la comprensión surge de forma natural y espontánea, o sea, no tienes que forzarte a ser comprensivo, eres comprensivo porque lo estás siendo contigo, eres respetuoso con el otro porque te estás respetando a ti, porque claro, luego en todo este mundo de la llamada espiritualidad o como lo quieras llamar, que de hecho este espacio que he creado es un poco también para bajar a tierra y que la gente entienda lo del tema de la espiritualidad, parece que es algo así como muy místico, como que te tienes que ir al Tíbet a meditar y no, la espiritualidad está en la vida, en el día a día, en las relaciones con los otros y es que el yoga al final es esto, no es hacer las posturitas de yoga ni nada, que sí, que claro, hay que trabajar también el cuerpo, ¿no? Pero al final la esencia del yoga y la esencia de todas las tradiciones es eso, el aprender a mirarte, a conectar contigo, a, a aprender a, vivir esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? A vivirla de la mejor manera posible, pero vivirla pues, no desde el desde el sufrimiento, que la vida forma parte o sea, que la vida hay dolor y vamos a vivir experiencias dolorosas también, pero, pero vivir todas esas experiencias también dolorosas desde de un lugar más amoroso, ¿no? Eso es, o sea, como intentar que las experiencias dolorosas sean algo así como un parto, ¿no? Que yo a veces pienso muchas veces, que es como, pues es una experiencia muy dolorosa, pero ostras, nace un bebé, ¿no? O sea, como que de las experiencias dolorosas podamos nacer, ¿no? Nosotros como de otra forma, ¿no? O sea, porque es verdad que muchas veces del dolor es cuando aprendemos a ver la herida, cuando aprendemos a mirarnos de otra manera, cuando surge la compasión y la comprensión con el otro, la empatía, o sea, pues el dolor, bueno, o sea, no quiere decir que yo ahora mismo voy a huir del dolor en cuanto cuelgue esta llamada, porque internamente, o sea, inconscientemente Claro, lo hacemos, pero eso no quita que cuando ya ha pasado uno pueda mirar hacia atrás y poner en valor también que, bueno, que el dolor quizá tenga su papel, ¿no? Un poco desagradable, pero que tiene su papel en esta vida y yo creo que es ese, o sea, que podamos utilizarlo para nacer, ¿no? Como para que se dé ese parto y poder ir naciendo cada vez en un lugar más interno y en un lugar, pues bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Que podamos ir mirando un poco la vida y a los demás de otra manera, ¿no? Porque bueno, pues porque al final, pues eso, es como que se va creciendo en amor, yo creo, se va creciendo en comprensión y yo creo que, joder, yo creo que merece la pena. O sea, por lo poquito que llevamos recorrido, yo creo que por lo menos uno sí puede estar convencido de que merece la pena al menos intentar ir entrenando la mirada, ¿no? Y que al final es lo que tú decías, al final, si vas entrenando la mirada, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Del adulto, del niño, es que enseguida cuando veas a otra persona es que sin querer se te va a ir la mirada, ¿desde dónde me está diciendo esto esta persona? Y eso es mucho, ¿no? O sea, como que sí, sí, eso lo cambia todo, ¿no? O sea, sí. que yo creo que, bueno, que poco a poco, ¿no? O sea, que bueno, yo creo que hemos dado unas cuantas claves, Susana, yo creo, por lo Sí, menos sí, para que se sí. quiera Yo creo introducir. que hemos dado bastante información y bueno, pues eso, que es un trabajo, sobre todo es importante que entendamos que es un trabajo de por vida, que es aprender a caminar, a ser como, aprender a maternar a esa niña, ¿no? A ese espacio tuyo tan vulnerable, a ser tu propia madre, o por así decirlo, ¿no? Y,
y estar con ella, acompañarla y que no te impida el vivir ese otro adulto, ¿no? que hay ahí. Que no ves. Totalmente, totalmente. Pues nada, Javi, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más. Nada, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada, pero bueno, me ha encantado el ratito. Yo Sí, creo a que, mí también. Muchas gracias por aceptar mi invitación. nada, de verdad que a ti por la Y, invitación y joder, de verdad animar a la gente que pueda introducirse un poquito en este camino de autoconocimiento ¿no? y que y se pasar por puede, esa capa. Sí, 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 sí. Y que y es que se una cosa puede. muy, o sea, que es una cosa concreta, que es pues en cualquier cosa que te moleste, o sea, en cosas muy rutinarias, no es que sea como una cosa abstracta o que haya que irse, que no hay que irse tampoco a, pues eso, ni a la India Nada, ni nada, esas nada, o son sea cosas que... del día a día, ¿no? Que se pueden ir mirando en tu día a día, ¿no? Que se te están mostrando constantemente, ¿no? Es solo darles, pues eso, abrir los ojos, abrir la perspectiva para poder verlas y reconocerlas, ¿no? Pues Eso es, muchísimas pues, gracias, Javi. Bueno, pues dejaré tus datos. Al final del vídeo siempre pongo los datos por si la gente quiere seguirte bueno, tienes un canal de YouTube y también en Instagram. Y bueno, pues seguimos en contacto. Igual te invito otro día a que hablemos de otras cositas. Y estupendo, que cuando muchas tú gracias, me ha quieras. encantado hablar contigo. Cuando tú Y quieras, estupendo. Y nada, seguimos caminando, compartiéndonos y nada, y un abrazo también para todos tus oyentes, claro que sí. muchos besos. Adiós, Chao. adiós. Hasta luego.